Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 70, o del 100 por uno. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo: A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Estamos preparando la tierra que somos para que la buena semilla dé fruto? Hoy el Señor nos trae la parábola del sembrador. Hoy nos habla de 4 tipos de tierra en la que el sembrador riega su semilla y en este proceso muestra su generosidad al regar mucha semilla aún en campos donde se va a desperdiciar. Esto definitivamente nos enseña su apertura a la humanidad, la apertura de Dios a la humanidad. Jesús es el sembrador. La semilla que riega es su palabra, su mensaje. Y la tierra somos nosotros en los diferentes estados de nuestra vida. Sí, muchos de nosotros hemos sido los 4 tipos de tierra. Y es posible que hayamos empezado siendo el primer terreno o aún estemos allí, pero lo más hermoso es que el sembrador sigue regando semilla y a lo largo de nuestras vidas esa semilla nos toma siendo borde de camino, tierra pedregosa, tierra con abrojos o tierra fértil. Hoy vamos a analizar los 4 tipos de tierra que somos o que hemos sido en la vida cuando el sembrador lanza su semilla. Primero, cuando somos el borde del camino. Segundo, cuando somos terreno pedregoso. Tercero, cuando somos terreno con abrojos. Y cuarto, cuando somos tierra fértil. Primero, cuando somos el borde del camino. Dice Jesús que las semillas cayeron al borde del camino, vinieron las aves y se las comieron. Y entonces explica Jesús que esto significa que es cuando las personas escuchan la palabra y viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hemos sido este tipo de tierra cuando escuchamos el mensaje de Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía, pero al no entender se nos olvida rápidamente lo que escuchamos. Quizá estamos distraídos pensando en lo que tenemos que hacer, o en el ruido del niño que está al lado, o nos hacemos presa fácil de las distracciones de alguna forma.
Cuando, por ejemplo, a nuestros hijos se les habla de Dios en el colegio, pero en casa los papás no se muestran como ejemplo y no les inculcan la fe, entonces nuestros niños resultan siendo también este tipo de tierra. Adriana y su esposo Andrés reconocen la importancia de Dios en sus vidas. Su relación con Él se basa en el cumplimiento de algunas prácticas tradicionales, como la asistencia a la misa el domingo. Una tarde, mientras Adriana veía videos en su celular, se encontró uno cuyo título era Evangelio Vital. Adriana abrió el video y escuchó lo que en él decía. Se trataba de la lectura del Evangelio del día y una reflexión enfocada en la familia a partir de una historia cotidiana. Le llamó la atención, pues se sintió identificada con el testimonio de ese día, así que decidió suscribirse al grupo de WhatsApp en el que comenzó a recibir la reflexión del Evangelio diario. Adriana transformó en hábito el escuchar el Evangelio cada mañana. Sin embargo, después de un par de semanas notó que a pesar de estar en contacto con la palabra de Dios cada día, le era difícil recordar los versículos bíblicos y más difícil aún le era el aplicarlos. Por lo tanto, se estaba perdiendo la oportunidad de que el mensaje de Dios tocara realmente su vida y la de su familia. Segundo, cuando somos terreno pedregoso. Dice Jesús que cuando la semilla cayó entre pedregales no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Luego nuestro Señor explica que este tipo de tierra se refiere a aquellas personas que escuchan la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces porque son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Muchos de nosotros hemos escuchado mensajes del Señor que en un momento de nuestras vidas sentíamos que nos estaba hablando, pero cuando emprendemos el cambio, no somos constantes en él, no cultivamos procesos y entonces desistimos. En este tipo de tierra, la vida espiritual es de momentos, porque cuando estamos en este punto queremos la gloria de Dios, pero huimos de cargar la cruz. Esto ocurre cuando en nuestro trabajo, por ejemplo, intentamos hablar de Jesús, pero si nos encontramos a alguien ateo o de otra religión o filosofía diferente a la nuestra y empieza a crear controversia con lo que decimos, nos avergonzamos y renunciamos fácilmente, porque la semilla creció en poca tierra y no había profundidad. También pasa cuando iniciamos un camino de fe y si por alguna razón fallamos en casa o nos da mal genio y si alguien nos dice, esa oración no le está sirviendo, entonces nos desanimamos y dejamos de buscar al Señor. Adriana continuó escuchando el Evangelio con la reflexión de cada día y ahora lo hacía con su esposo Andrés. Algunas veces comentaban entre ellos sobre lo que habían escuchado y los testimonios y cómo estos se asemejaban con historias reales en su entorno familiar. Adriana además en oportunidades tomaba nota de algunos versículos que le llamaban la atención, lo que le permitía memorizarlos con mayor facilidad. Andrés por su parte estaba feliz porque había sentido un cambio positivo en su esposa desde que comenzó a tener mayor contacto con la palabra de Dios, pues veía cómo su trato hacia él era más delicado y amoroso. Las vacaciones de su hijo Tomás de 8 años generó un cambio en la rutina familiar. Ahora Adriana se levantaba un poco más tarde y ya no alcanzaba a compartir el desayuno con su esposo, quien en ocasiones salía hacia su trabajo mientras Adriana continuaba durmiendo. Este cambio de rutina afectó no solo la relación entre Andrés y Adriana, sino también su relación con Dios y su crecimiento espiritual, pues ambos dejaron de recibir la semilla que Dios les estaba entregando en su hogar cuando apenas estaba empezando a germinar. Tercero, cuando somos terreno con abrojos. Sigue diciendo Jesús que los abrojos son espinos. Dice que los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Entonces Jesús explicaba que este tipo de terreno significa aquellas personas que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Hay personas que llevan mucho tiempo caminando con el Señor, pero abandonan la vigilancia espiritual y dan a Dios por sentado en la vida, pero poco a poco se van acostumbrando a la oración. O peor aún, a causa de sus ocupaciones, dejan de orar o dejan de poner realmente el corazón en la oración.
También ocurre en este punto cuando esa persona de fe empezó a tener apegos terrenales como el dinero, por ejemplo, o el poder y la vanidad excesivas. Esa semilla ya había dado fruto, pero los espinos los ahogaron. Esto nos ocurre cuando en el caminar de la fe vamos dejando a Dios de lado. Y esto ocurre muchas veces con las bendiciones que le pedimos al Señor. Tenemos una dificultad económica y nos entregamos al Señor. Pero cuando llega la prosperidad o la bendición, dejamos que este regalo se convierta en espino y nos alejamos del Señor. Adriana quería volver a tener contacto con la palabra más seguido, pero con su hijo estudiando de nuevo y ella y su esposo trabajando, veían que al no organizarse bien en sus rutinas, no habían vuelto a tener contacto con la palabra de Dios. Ahora la mente de ambos estaba más en sus trabajos y en sobrevivir a las rutinas diarias que en volver a Dios. Y cuarto, cuando somos tierra fértil. Y cuando las semillas cayeron en tierra fértil, dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 gramos, otras 60 y otras 30. Y finaliza Jesús diciendo que quienes reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Este es el oyente ideal de la palabra, pero no siempre nace de la noche a la mañana. Todos hemos sido los otros 3 tipos de tierra, y aquí no se trata de desanimarnos. Es más, muchas veces para llegar a ser tierra fértil es necesario pasar por los otros 3 tipos de tierra. En la agricultura, antes de sembrar la semilla se debe preparar la tierra, se le pone abonos y se cuida bien para que la semilla dé frutos. Muchas veces se trata de un ensayo y error, hacer un análisis de lo que se hizo bien y de lo que no para evitar cometer los mismos errores y sostener las buenas decisiones. ¿Cómo prepararnos entonces para ser tierra fértil? Primero, creer de corazón en el Señor, meditar más en su palabra, esforzarnos por aplicarla, tener comunión constante con Él en la oración y el Santo Rosario, buscarlo en los sacramentos de la confesión y la comunión, buscar conocer más de Él dentro de la Iglesia Católica. Sabemos que hay muchas familias que están tratando de trabajar el hábito de la oración en familia y la oración personal. Y a veces las muchas ocupaciones nos alejan de estas buenas intenciones. Pero hoy la palabra clave es la paciencia y la constancia, no la perfección. Muchas veces nos desanimamos cuando caminamos en el Señor porque no vemos frutos rápidos o porque le hemos pedido al Señor que nos ayude con el mal genio, con las finanzas, con nuestros hijos y nuestra pareja, y quizá no vemos cambios rápido. Pero hay que seguir abonando esta tierra que somos, exponiéndonos más a sus semillas. La semilla de bambú, por ejemplo, tarda 7 años bajo tierra antes de brotar. ¿Y por qué? Porque está desarrollando raíces fuertes que puedan sostener el largo tallo de 30 metros. Así pasa con nuestro caminar de fe. Cuando te caes, pero luego vas donde el Señor y te levantas con Él y le entregas tu vida para trabajar en ser mejor persona, allí estás abonando tu tierra. La relación de Adriana y Andrés con la palabra de Dios volvió a su estado inicial, a la que a lo sumo tenían un pequeño contacto con ella los domingos en la Eucaristía. Como esposos no tenían graves problemas, más allá de pequeños disgustos y algunos apuros económicos de vez en cuando. Sin embargo, su desarrollo espiritual estaba estancado, trayendo consigo la ausencia de gozo y propósito en sus vidas. Un domingo que asistieron a la Eucaristía, llegaron más temprano que de costumbre. Tuvieron tiempo para orar y así disponer mejor su corazón. Ese día escucharon con atención la primera lectura del libro de Isaías que decía: Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Y al terminar la Eucaristía, Adriana y Andrés deciden volver a escuchar la reflexión del Evangelio diario cada día, pero esta vez con toda la intención de ser tierra buena. Así que después de escucharlo, oran y le piden al Espíritu Santo que les muestre de qué manera pueden hacer vida la palabra de Dios en sus vidas y que les dé el valor para hacerlo.
Ya han pasado 2 meses desde que Andrés y Adriana decidieron ser tierra buena y en tan poco tiempo han podido notar cómo su fe ha aumentado a través de la confianza en Dios y cómo la relación entre ellos y con su familia y en el trabajo ha mejorado por la voluntad de actuar con humildad y sencillez de corazón. Hacer vida la palabra de Dios los ha confrontado con ellos mismos, con su egoísmo, con su orgullo y con su forma de ver la vida. No ha sido siempre fácil, pero ha valido la pena. La semilla que escuchas hoy en la palabra del Señor tiene más de 2000 años y ha sido regada en muchas tierras a lo largo de estos años. Los santos fueron tierra fértil, pero también antes de esto fueron los otros tipos de tierra. Hoy tú y tu familia, ¿qué tipo de tierra quieren ser? Oración. Amado Padre, cómo arde el pecho escucharte, sentir que nos hablas tan directamente, que como buen sembrador no te rindes y sigues regando la semilla. Y te pido que me ayudes a ser tierra fértil. Te pido perdón por mi inconstancia, por mi falta de entendimiento, pero confío, Señor, que tú en todo trabajas. Hoy dame la gracia de la paciencia y la perseverancia para que no me desanime en el caminar de fe con mis propios errores. Señor, te amo y quiero amarte y servirte. Solo guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.